Bien, 3 de la tarde con 4 minutos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda Mario Oraiz a esta hora en Agenda Parlamentaria con un día recargado de diferentes mesas de trabajo. Nos vamos a trasladar a esta hora hasta la sala Francisco Bolognesi, porque en estos momentos es la Comisión de Educación quien pues está trabajando en base a la visita de la señora Hayanma Wickramayake, enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas. Vamos a ir directamente a las 3:05 a escuchar sobre lo que se viene debatiendo. Al respecto. Esta investigación que nos compartía el Ministerio de Trabajo dice que del 100% de profesionales a nivel superior de nuestro país, el 52% labora no en la profesión que ha sido egresado, sino en cualquier otra área. Entonces, eso es un gran problema y un dato impactante. Y nos lleva a pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, ayer el compromiso de la comisión ha sido proponer un cronograma de trabajo, pero de manera macrorregional, por regiones, porque nuestro país es diverso y hay una cultura, hay necesidades, hay cadenas productivas en diferentes regiones que tienen que estar insertadas con la academia. Y esto que tiene que ver con la educación regular, que también es otra preocupación que me ha llamado la atención. En algunas universidades regionales, cuando han ofertado las vacantes para el ingreso a la admisión, han quedado plazas desiertas. No porque no se hayan presentado. Se han presentado, pero no han calificado la prueba de admisión. Entonces, la pregunta es, ¿en qué hemos fallado, no? Si la educación regular verdaderamente está preparando, ¿no?, para las competencias necesarias a los estudiantes, para que se puedan después insertar a la universidad. Y también igual hay una preocupación a nivel de los institutos técnicos, que también hay una debilidad, y justo hoy día también, justo en la mañana, estábamos trabajando una mesa de trabajo para la educación técnico-productiva, o sea, los CEOs. Después del colegio, ellos pueden acceder, los estudiantes, a saberes productivos, ¿no? Y estos saberes productivos tienen que responder a la regionalización. Pero estamos en un proceso, porque hoy día conversábamos todavía en las escuelas técnico-productivos se están formando, por ejemplo, corte y confección, de hace 20 años, 25 años atrás, con moldes que ahora ya todo es informático, de repente corte de pelo, cosmetología, y no estamos pensando y no estamos formando
Entonces no estamos formando para, no hay que formar para el presente, hay que formar para el futuro. Entonces tenemos que actualizar esos planes curriculares que respondan a las necesidades del país y también tenemos que entender que hay muchos países y empresas internacionales que tienen la intención de venir a invertir a nuestro país, pero no encuentran esa mano de trabajadores que estén calificados y capacitados para responder a esa demanda empresarial. Entonces, ese es el reto y también una gran reflexión es la capacidad de gestión que tienen las carteras ministeriales, ¿no? Porque presupuesto hay, pero el presupuesto, no se ejecuta, ¿no? Y ya faltan 2 meses para terminar el año y hay muchas carteras ministeriales que su ejecución presupuestal están en 35%, 40%. Entonces la pregunta es, ¿falta capacidad de gestión en los funcionarios para ejecutar este presupuesto? Y la otra pregunta que yo les hacía, que la gestión se mide por resultados. Y otro punto también importante es que somos un país pobre sentado en una inmensa mina de oro, ¿no? Que no la sabemos utilizar y ejecutar. Y esto también no podemos dejar de hablarlo y conocerlo, es la labor del Congreso en relación a la fiscalización que tenemos que hacer en todas las instituciones públicas que están enlazadas con la corrupción. Y sabemos que la corrupción, mientras no se identifique, no se individualice las responsabilidades, vamos a seguir perdiendo esta oportunidad grande para poder desarrollar a nuestro país, y no solamente a los jóvenes, sino también a todos los grupos etarios que son tan importantes. He hablado mucho, pero ahora sí voy a escuchar. So you'll need to speak and give me some time. Breaks? Yes. Right, okay. Thank you very much, Madam President, for your time, and it's such an honor to visit the legislature of Peru. I have a very special place in my heart for congresses and parliaments, because before joining the United Nations, I used to work for the Parliament of Sri Lanka, my country. Señora Presidenta, quisiera señalarle que es un honor para mí estar esta tarde con usted y un honor visitar su Congreso. Quisiera señalarle que para mí venir al Congreso, al Parlamento de un país, es algo que me llena de satisfacción, pues antes de participar en las labores de Naciones Unidas, yo trabajaba en el Parlamento de mi país es Sri Lanka. First of all, First of all, I want to congratulate Peru for the good work that has been done on education, employment, creating opportunities for young people. In the last 3 days, I have had the opportunity to meet hundreds of young people, ministers of foreign affairs, education, women and vulnerable populations, and my UN colleagues in the country, and all that I have seen is positive contributions that everyone wants to make to the development of Peru, but also a very honest reflection of what are the issues that are affecting the country, in a way that collaboratively everyone's willing to take action for the betterment, and that is something that I want to congratulate you for.
También quisiera señalar y en primer lugar felicitar al Perú por todo el buen trabajo que están haciendo, sobre todo en el campo de la educación, el empleo y el desarrollo de los pueblos. Durante los 3 días que he estado acá he tenido la oportunidad de entrevistarme con muchos jóvenes y también con el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Educación y la ministra de los Pueblos Vulnerables. Y mis colegas de Naciones Unidas. En todas esas ocasiones me han resaltado todo el trabajo positivo que se está haciendo y también han sido muy honestos, como lo ha sido usted en sus reflexiones en lo que le queda al Perú por hacer. Noto que existe una gran voluntad de todos los actores de trabajar conjuntamente para superar las dificultades que se viven en la actualidad. When I was the first day that I was here, I helped the United Nations presence in Peru launch or pre-launch a report on adolescents and youth in Peru, and that report identified 5 key issues that young people in Peru identified as issues that affect them. And as you very correctly mentioned, the first one of it was employment. The unemployment rate of young people is 3 times as higher as the regular unemployment rate, and the shocking statistic was that more than half of those even who are employed were still living in poverty. Therefore, the informal employment, the huge amount of, or the huge portion of informal employment, I think make it difficult for young people to access their full rights when it comes to employment. And this is not an issue that is only affecting Peru. We also see this same problem in Europe, in Asia, and in different parts of the world as well. Therefore, I think when we are thinking about laws and regulations and policies that govern youth employment, it's very important to keep the rights aspect of it in mind. El primer día que estuve acá tuve la posibilidad de colaborar con las Naciones Unidas en el lanzamiento o en el pre-lanzamiento del informe Retos y Prioridades Adolescentes y Políticas de Juventud en el Perú. Un proyecto que se ha realizado con la participación de los jóvenes y en el que se han resaltado 5 problemas claves, uno de los cuales es el que usted ha señalado con mucha certeza, el del empleo. Y es impresionante ver que de la tasa de desempleo, 3 de cada 5 personas son jóvenes. Necesitamos ser conscientes de estas estadísticas tan impresionantes. Y algo más que me llamó la atención es que de los que sí están empleados, el 50% de ellos todavía se mantiene en pobreza, no ha podido superar la pobreza. Otro tema que quisiera resaltar es el tema del empleo informal. Entiendo que gran parte de la población está empleada justamente en el sector informal, lo cual dificulta mucho que puedan gozar plenamente de todos los derechos laborales que se les reconoce a los trabajadores. Debo señalar que este no es un problema exclusivo del Perú, también se sufre en Europa, en Asia y en otras partes del mundo. Por eso rogaría que a la hora de diseñar normas, reglamentos, se tomen en cuenta los derechos de los trabajadores, particularmente de los que se encuentran en el sector informal. As you mentioned, we live in a world where labor markets are evolving very rapidly. A recent World Economic Forum report said that 35% of the skills that were relevant in 2015 are not going to be relevant in 2020. So within 5 years, if more than 1/3 of the skill sets that we need in the labor market are going to change, then I think the very correct question, as you asked, is what are the exact skills that we are learning young people or teaching young people? And the answer I mostly get is that we need to equip young people with soft skills, adaptable skills, flexible skills, and teach young people to learn throughout their lives. So lifelong learning approach for work. And in order to do that, our formal education systems where we teach maths and science and languages will not be enough. And I would, therefore, I really encourage policymakers all over the world
to think of different approaches such as non-formal and informal education, where outside of the formal classroom we teach young people how to work as a team, how to be a leader, how to take decisions, how to make decisions themselves, and I think these kind of approaches not only will help them get the skills that are needed for future employment, but also tackle some of the issues that countries are facing, including corruption, lack of transparency and lack of accountability, because from a very young age we are teaching young people the values and principles that is important to be an effective citizen. Como usted bien ha señalado, tomar en cuenta el mercado laboral es muy importante. Y solo para señalar, en el último informe del Foro Económico Mundial se ha señalado que el 35% de las competencias que eran relevantes en el año 2015 ya no serán relevantes en el año 2020. En el lapso de solo 5 años, 1/3 de las competencias que antes se necesitaban ya no serán relevantes en el mercado laboral. Y la pregunta que usted se formula es muy cierta. ¿Qué habilidades y competencias debemos enseñarle a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes? Bueno, nosotros pensamos que deberíamos desarrollar aquellas habilidades blandas, que sean flexibles y adaptables. Tenemos que enseñarle a los jóvenes a que aprendan a aprender, de tal forma que a lo largo de la vida se van a mantener constantemente aprendiendo. Los sistemas formales de educación, como matemáticas, ciencias, lenguas, ya no son suficientes. Tenemos que pensar desde la perspectiva de quienes diseñamos las políticas y las normas, de qué otras formas podemos aumentar o subir el nivel educativo de nuestros jóvenes. Y uno de ellos es pensar en el aspecto informal, es decir, cómo podemos hacer que fuera del aula nuestros jóvenes puedan aprender valores como el trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones. Todas estas son habilidades blandas que les servirán en el futuro y en su futuro laboral. También tenemos que enseñarles que estos serán los fundamentos que les permitirán luchar contra la corrupción, fortalecer la transparencia, fortalecer todos los temas de rendición de cuentas. Tenemos que trabajar en los valores y los principios que los harán ser ciudadanos efectivos en el futuro. And one of the issues, for an example, that we faced in my country when we tried to promote vocational training and education was that vocational training is always seen as something secondary. Sort of the society, the stigma or the conceptions towards vocational training is as if you are unable to go to university, then that is your next option, or those who cannot go to university will go to vocational training. So we also need to do a good job everywhere around the world in terms of making vocational training more respectable, so that people respect those who receive vocational training and education, and that there is no stigma and stereotypes about it, and encourages more and more young people to learn the vocational and technical skills needed, because that is what will directly link them with employment opportunities, and sort of make agriculture to carpentry to electricians and the vocational activities much more attractive for young people as employment opportunities. También comparto con usted un tema que enfrentamos en mi país con respecto a los centros de formación vocacional y su vinculación con la educación. Muchas veces se les ve a estos centros como una segunda opción, como un sistema alternativo. Como no puedo ingresar a la universidad, entonces ya pues ¿qué me queda? Ir a un centro vocacional. Este es un problema que enfrentamos en todas partes del mundo y tenemos que tratar de hacer que los oficios que se aprenden en los centros vocacionales sean mucho más respetados, que se les elimine de todo estigma o todo estereotipo. Por eso yo aliento a que los jóvenes ingresen a estos centros vocacionales, porque hay que hacerles entender que van a tener mayores oportunidades de trabajo, van a desarrollar habilidades en agricultura, en carpintería, en electricidad, que les permitirán conseguir un trabajo en el cual puedan desarrollar una vida digna.
One of the things that I observed in Peru is, Madam President, that it's a very diverse country, both ethnic-wise, geographically, location-wise, and then young people living with disabilities, young people belonging to different economic groups. And I think if at all one thing is clear, that there is sort of no one hat fits all, or no blanket solution for that will suit all part of Peru or all people of Peru. So I'm very interested in learning from you what are some of the steps we can take in order to make sure that the local or the regional priorities are taken into account when we design policies on vocational training or education or employment. Una de las cosas que he observado en estos días que he estado acá en el Perú, señora Presidenta, es lo diverso que es su país. He visto que hay diversidad étnica, geográfica, y entre los jóvenes he interactuado con jóvenes con discapacidad, con jóvenes que tienen ciertas limitaciones, y me ha quedado algo muy en claro, que una receta única no es suficiente para atender las necesidades de todos los grupos. Y quisiera que me cuente un poco más cuáles son los pasos que se están tomando para considerar las necesidades de las regiones y las necesidades locales a la hora de desarrollar políticas tanto educativas como laborales. Bueno, lo que justo para poder elaborar políticas públicas que respondan a la necesidad de la región es que vamos a hacer reuniones macrorregionales, justamente por la diversidad de nuestro país. Y estamos proponiendo involucrar a los gobernadores regionales, ¿no?, a las carteras ministeriales, ¿no?, a la academia de esa región, y a la sociedad civil, donde están pueden estar los sindicatos, las asociaciones que las representan, los jóvenes, y también definitivamente las empresas, que son aquellos que van a ofertar una demanda laboral de trabajadores, ¿no? Entonces, y justo ayer en esta reunión de trabajo que teníamos, nos manifestaban los diferentes representantes nos manifestaban que tenían ese divorcio, ¿no?, que cada uno presentaba su propuesta y de alguna manera ellos reconocían el objetivo que ha tenido esta mesa de trabajo, porque por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene unos programas, ponte en carrera, ponte a trabajar, tiene programas, y que tiene un buen presupuesto, pero que al final ese presupuesto de repente no está siendo bien utilizado, porque los que salen de estos programas no se insertan a la vida laboral. Otra área muy importante es lo que es el turismo y la parte de la culinaria, de las comidas típicas de nuestro país, que ha crecido bastante. Y un punto importante y una debilidad que tiene el sector educación es que no ha podido insertar el idioma inglés de manera eficiente en los colegios, que es básico. Entonces también por el idioma los jóvenes pierden una oportunidad laboral, pero también pierden una oportunidad para poder acceder a becas, para poder acceder a perfeccionarse y a profesionalizarse.
Y otro punto importante es también juntar a la Defensoría del Pueblo, porque hay universidades que están sacando ya las patentes de algún proyecto y quieren sacar las patentes, y estas patentes, el tiempo promedio para la autorización son de 3 años. Entonces les estamos cortando las alas a la academia y también le estamos cortando las alas a los estudiantes para poder trabajar de manera mancomunada. Entonces ese es el trabajo que la comisión y particularmente yo me he comprometido en realizar más allá de la parte política. Otro punto importante que también tenemos que resaltar es los aliados estratégicos que podamos convocar. ¿Por qué? Porque a veces los beneficios de algunas becas para los estudiantes que egresan del colegio son de repente para los países que nos otorgan estas becas es tener como mínimo el idioma inglés. Pero en las instituciones públicas no enseñan el inglés. O si lo enseñan lo básico y no sirve para nada. Entonces, ¿qué herramientas yo le doy si mi país no puede, pero qué herramienta le puedo dar para que ellos puedan avanzar en su desarrollo y en su calidad de vida? Y justo, por ejemplo, también estuvimos una reunión con el gobierno de China en la cual ellos nos otorgan a nuestro país anualmente 40 becas. 40 becas. De las 40 becas que nos ofertan anualmente, solamente 10 becas son utilizadas. 10 becas son utilizadas y 30 se pierden. Y se pierden por el idioma. ¿No? Entonces tenemos que buscar una solución y también hemos sentado a las dos partes, el gobierno en la cartera ministerial que le corresponde, a Pronavec que le corresponde, y a la embajada de China y mi persona para poder ver cómo solucionamos esta situación. Y el otro punto es que son 40 becas para estudios de maestría, especialidades o doctorados. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que estas becas también se abran para pregrado. Estas becas se abran para pregrado, pero también dándole un valor agregado en el sentido que los estudiantes que puedan calificar para estas becas, que una limitante no sea el idioma. Lo que se está proponiendo es que tengan un año, vayan a China, estudien un año el idioma y después de ahí que elijan la carrera que ellos quieran estudiar. Y eso es algo fenomenal que esperemos que se concrete, porque el convenio actualmente con China está caduco, ya feneció.
Entonces, ahí volvemos a la pregunta, ¿no es capacidad de gestión? O sea, ¿cómo podemos, si vemos que todos los años se pierden becas? No, y esta reunión que tuvimos con la embajada de China fue coyuntural porque ellos tenían también un intercambio y aquí habían 10 estudiantes chinos que estaban en nuestro país y que se le había no le estaban reconociendo los 3 meses de subvención. Entonces no había atención de parte de la institución del Ejecutivo y aquí en el Congreso los atendí, le abrimos los brazos y de alguna manera pudimos solucionar ese problema. Y desde despachos estamos tratando de impulsar, o sea, esa es la labor del congresista, ¿no? La labor del congresista es un ente articulador entre el Ejecutivo, que de repente no la ve, no la mira, y los países amigos que quieren venir aquí, que quieren aportar en becas para el desarrollo de nuestro país. Eso también es un punto importante y nosotros también aprovechando que ustedes están acá, porque si uno no da la propuesta o no pide, no se logra nada, ¿no?